La exesposa de Daniel Bisogno por fin ha roto el hermetismo que guardaba desde hace años y ha soltado una confesión tan inesperada que ha dejado al mundo del espectáculo tambaleándose. ¿Qué pasó realmente en los últimos días del polémico presentador? ¿Qué oscuros misterios se ocultaban tras las cortinas de su vida privada, lejos de los reflectores y las cámaras? Las palabras de Cristina Riva Palacio han caído como un rayo, desenterrando detalles tan impactantes que podrían alterar para siempre la manera en que recordamos a este conductor irreverente que marcó una era en Ventaneando. Hoy te vamos a contar toda la verdad, sin censura ni adornos, en una narración cargada de giros sorprendentes, emociones crudas y revelaciones que te erizarán la piel. Desde los días felices de su boda hasta el doloroso desenlace de su divorcio, la relación entre Daniel y Cristina estuvo envuelta en un torbellino de rumores, especulaciones y sombras que nunca se disiparon del todo. ¿Qué los llevó a romper su unión? ¿Fue solo una cuestión de incompatibilidad o había algo mucho más profundo y turbio detrás? Lo que Cristina ha decidido confesar ahora supera cualquier expectativa, y vamos a sumergirnos de lleno en este relato. Las traiciones que desgarraron su confianza, los problemas de salud que lo consumieron en secreto, las tensiones familiares que lo aislaron y ese último instante que compartieron antes de que la tragedia lo arrancara de este mundo. Prepárate, porque cada palabra que estás a punto de conocer te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre este hombre que vivía entre la fama y el caos. ¿Guardaba Daniel secretos tan oscuros que ni sus seres más queridos podían sospechar? ¿Cómo fue su relación con su hija en esos días finales, cuando la vida se le escapaba de las manos? Y, lo más intrigante de todo, ¿por qué Cristina ha elegido justo este momento para abrir su corazón y exponer lo que nunca antes se había atrevido a decir? Si te apasionan las historias que destapan los rincones más ocultos del mundo del entretenimiento, este relato te atrapará de principio a fin. Nos encantaría conocer tu opinión cuando termines, así que no dudes en compartir qué te sorprendió más de esta montaña rusa emocional. Quédate hasta el final, porque la última pieza de este rompecabezas te va a dejar sin aliento. Lo que Cristina Riva Palacio ha revelado cambia radicalmente la percepción que teníamos de Daniel Bisogno. ¿Estás listo para enfrentar la verdad sin filtros? Vamos a desenterrar cada rincón de esta historia. Daniel Bisogno Rementería nació el 19 de mayo de 1973 en la Ciudad de México, en una casa de clase media donde la vida transcurría entre las risas y las pequeñas luchas cotidianas de una familia trabajadora. Sus padres, humildes pero llenos de sueños para sus hijos, siempre vieron en él algo especial. Una chispa única que lo hacía diferente desde sus primeros años. Desde pequeño, Daniel era un torbellino de energía y carisma. Tenía una personalidad fuerte, un humor mordaz y una inclinación natural por hacer reír a quienes lo rodeaban. En casa, era el alma de las reuniones familiares, siempre listo para imitar a alguien o soltar un comentario ingenioso que dejaba a todos sorprendidos. En la escuela, esa misma chispa lo convertía en el favorito de sus compañeros. No solo sacaba buenas calificaciones, sino que se robaba el escenario en cada actividad extracurricular. Participaba en obras teatrales, hacía presentaciones improvisadas y se ganaba el cariño, y a veces las reprimendas, de sus maestros con su estilo desenfadado. Era el típico niño extrovertido que vivía para ser visto y escuchado, y esa necesidad de atención sería el motor de su vida. La televisión irrumpió en su mundo como un imán irresistible. Creció en los años 80, una década mágica para la TV mexicana, cuando los programas de variedades y los comediantes reinaban en la pantalla chica. Daniel pasaba horas frente al televisor, fascinado por figuras como Raúl Velasco, con su carisma impecable en Siempre en Domingo, o Chespirito, cuyo genio cómico llenaba de risas los hogares mexicanos. Esos ídolos no solo lo entretenían. Plantaron en él una semilla profunda, un sueño que crecía con cada episodio que veía. Quería estar ahí, frente a las cámaras, haciendo reír, provocando, dejando huella. Sus padres, aunque no tenían conexiones en el medio artístico, lo apoyaron sin dudarlo, viendo en su pequeño una pasión que no podían ignorar. La adolescencia llegó como un torbellino de emociones y descubrimientos. Daniel empezó a entender que su amor por entretener no era solo un pasatiempo infantil. Era una vocación que lo definía. Ya no le bastaba con hacer reír a sus amigos en el patio de la escuela o a sus tíos en las cenas familiares. Quería más.
Un escenario grande, un micrófono, una audiencia que lo escuchara. Fue entonces cuando decidió dar un paso serio hacia ese sueño, estudiando comunicación y buscando cualquier oportunidad para meterse en el mundo del espectáculo. No tenía un apellido famoso ni un camino trazado. Todo lo que consiguió fue con sudor, ingenio y una confianza inquebrantable en sí mismo. Su primer gran paso fue ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa, una institución legendaria que había moldeado a tantas estrellas mexicanas. Ahí, Daniel se sumergió en un mundo nuevo. Clases de actuación, talleres de locución, ejercicios de improvisación. Al principio, intentó con el drama, pero pronto se dio cuenta de que su fuerza no estaba en las lágrimas ni en los guiones serios. Su magia estaba en el humor, en la espontaneidad, en esa habilidad única para soltar un comentario ácido en el momento justo. Sus compañeros lo admiraban y sus profesores lo notaban. Había algo en él, un brillo que no se podía enseñar. Productores que visitaban el CEA en busca de nuevos rostros también empezaron a fijarse en ese joven carismático que no pasaba desapercibido. Pero el camino no fue fácil. Mientras estudiaba, Daniel tocaba puertas sin descanso. Hacía castings, participaba en audiciones, buscaba cualquier oportunidad para meter un pie en la televisión. Enfrentó rechazos que habrían desanimado a cualquiera: no das el perfil, eres demasiado joven, no tenemos espacio. Hubo días de frustración, noches de dudas, pero su carácter obstinado lo mantenía en pie. Sabía que su personalidad era su carta de triunfo, y estaba convencido de que tarde o temprano alguien lo descubriría. Y así fue. El destino lo llevó a TV Azteca, la cadena rival de Televisa que en ese momento estaba hambrienta de talentos frescos para competir en el feroz mercado televisivo. Ahí, Daniel encontró su primer hogar profesional. Empezó desde abajo, con participaciones pequeñas en programas de variedades y segmentos de entretenimiento. Pero no tardó en destacar. Su humor ácido, su capacidad para improvisar y esa chispa que lo hacía único comenzaron a conquistar a los productores y al público. Poco a poco, se ganó un lugar en la programación, pasando de ser un rostro secundario a convertirse en una presencia constante que la gente empezaba a reconocer. El verdadero punto de inflexión llegó cuando lo llamaron para unirse a Ventaneando, el programa de chismes más famoso y longevo de México, liderado por la temida y respetada Patti Chapoy. Ese show era un monstruo del rating, un espacio donde se destapaban los secretos de los famosos con un toque de humor y sin pelos en la lengua. Para Daniel, era como si le hubieran diseñado un traje a medida. Desde su llegada, se convirtió en un pilar del programa, trayendo su estilo irreverente y su disposición a decir lo que otros solo susurraban. No tardó en ganarse un lugar en el corazón de los televidentes, y en los titulares de los medios, ya fuera por amor o por odio. En Ventaneando, Daniel encontró su voz definitiva. Al principio, sus intervenciones podían ser excesivas, con comentarios tan filosos que rozaban lo imprudente. Pero con el tiempo, aprendió a medir sus palabras sin perder esa autenticidad que lo hacía especial. No le temblaba la voz para criticar a una celebridad, para soltar una verdad incómoda o para reírse de sí mismo si era necesario. Esa valentía lo convirtió en una figura polarizante. Había quienes lo adoraban por su franqueza y quienes lo detestaban por su lengua afilada. Pero a él no le importaba. Entendía que en televisión, la indiferencia era el verdadero enemigo, y cada polémica era una victoria. Fuera de cámaras, Daniel era un profesional dedicado. Su lealtad a TV Azteca y a Patti Chapoy era incuestionable. Rechazó ofertas jugosas de otras cadenas porque sabía que su lugar estaba ahí, en el equipo que lo había catapultado al estrellato. También exploró otros terrenos: el teatro, con obras cómicas donde su sarcasmo brillaba, y la radio, donde su voz llegaba a quienes no lo veían en pantalla. Más tarde, las redes sociales le dieron un nuevo espacio para conectar con sus seguidores, siempre fiel a su esencia. Su vida privada, sin embargo, era un territorio que protegía con celo. Durante años, mantuvo sus asuntos personales lejos de los reflectores, pero todo cambió cuando en 2014 anunció su matrimonio con Cristina Riva Palacio. La boda fue un evento lleno de tradición y romanticismo, y en público, Daniel se esforzaba por mostrar que era un esposo ejemplar. Cuando llegó su hija,
Parecía que la felicidad era completa. Pero detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, algo se estaba quebrando. Los problemas no tardaron en salir a flote, aunque nadie sabía exactamente qué pasaba tras las puertas cerradas de su hogar. El divorcio llegó en 2019 como un balde de agua fría. La pareja, que parecía sólida, se desmoronó, y los rumores no se hicieron esperar. Algunos decían que Cristina no soportaba más el carácter impredecible de Daniel. Otros apuntaban a infidelidades que él habría ocultado con maestría. Fuentes cercanas susurraban que ella había encontrado mensajes en su teléfono, pruebas de traiciones que rompieron su confianza. Ninguno de los dos dio una versión oficial, pero el proceso fue tenso, lleno de silencios y acuerdos forzados para mantener la paz por el bien de su hija, que siempre fue su prioridad compartida. Tras la separación, la vida amorosa de Daniel se convirtió en un campo minado de especulaciones. Los rumores sobre su posible bisexualidad, que llevaban años circulando, se intensificaron. En 2020, unas fotos en una discoteca LGBT en la Ciudad de México, junto a un joven desconocido, desataron una tormenta mediática. Daniel restó importancia al escándalo, diciendo que tenía amigos en todos los círculos y que no había nada que esconder. Pero las historias no paraban. Supuestos exnovios, citas secretas, noches de fiesta. Él seguía esquivando las preguntas con risas y evasivas, aunque con el tiempo su tono cambió. Dejó de pelear los rumores y empezó a tomarlos con calma, como si ya no le importara lo que dijeran. En 2023, un nuevo capítulo sorprendió a todos. Daniel asumió una relación con un hombre más joven. No hubo grandes declaraciones ni comunicados. Simplemente dejó que las fotos hablaran por él. Para algunos, fue la confirmación de lo que siempre habían sospechado. Para otros, un giro inesperado en la vida de alguien que había esquivado esas etiquetas durante años. Lo cierto es que parecía más sereno, más en paz consigo mismo, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Daniel era famoso por sus ataques frontales a otros famosos, y sus peleas eran legendarias. Con Juan José Origel tuvo una rivalidad épica. Todo empezó cuando Origel insinuó cosas sobre su vida personal, y Daniel respondió con insultos públicos, llamándolo chismoso y sinvergüenza. Los dardos volaron durante años, alimentando titulares y debates. Con Yolanda Andrade, la guerra fue aún más intensa. Ella lo acusó de hipócrita y amenazó con sacar trapos sucios, mientras él la tildaba de fabuladora. Uno de sus enfrentamientos más recordados fue cuando Daniel cuestionó su credibilidad, y Yolanda replicó con una advertencia que dejó a todos intrigados. Lucía Méndez también fue blanco de su lengua afilada. Daniel se burlaba de su voz y su carrera, diciendo que ya no tenía nada que ofrecer. Ella no se quedó callada y lo llamó un chismoso de poca monta, desatando una ola de apoyo de sus fans que inundaron las redes con ataques contra él. Pero las polémicas no se limitaban a sus rivales. Sus comentarios en Ventaneando a veces cruzaban líneas. Una vez dijo que ser mujer es un atraso de vida, desatando furia y acusaciones de misoginia. Tuvo que disculparse, alegando que lo sacaron de contexto, pero el daño estaba hecho. Otro escándalo llegó cuando atacó a Andrea Escalona, sugiriendo que su carrera era puro nepotismo. Ella respondió con lágrimas y dignidad, ganándose la simpatía del público. A pesar de su vida agitada, la salud de Daniel empezó a fallar en silencio. Siempre fue reservado sobre ese tema, pero en 2023, una crisis respiratoria lo llevó al hospital de emergencia. Lo que parecía un problema menor reveló una verdad devastadora. Su hígado estaba colapsando, en una etapa avanzada que sorprendió a todos. Nadie sabía que llevaba tiempo lidiando con eso. Lo había escondido incluso de sus amigos más cercanos. Las hospitalizaciones se volvieron frecuentes, y su cuerpo mostraba el desgaste. Pérdida de peso, cansancio, confusión mental por la encefalopatía hepática. La ascitis lo obligaba a procedimientos constantes, y en varias ocasiones lo intubaron para ayudarlo a respirar. Sus colegas, como Patti Chapoy y Pedro Sola, intentaban mantener la esperanza en público, pero tras bambalinas el panorama era sombrío. Cristina, aunque separada, estuvo cerca, cuidando que su hija no sufriera demasiado al verlo tan frágil. Su hermano Alex también habló,
confesando que Daniel había ocultado su dolor mucho tiempo para no preocupar a la familia. Un trasplante de hígado en 2024 fue un último intento desesperado, pero no bastó. Daniel falleció el 20 de febrero de 2025, dejando un vacío inmenso. Su muerte paralizó al mundo del entretenimiento. Patti Chapoy lo despidió con un mensaje desgarrador, recordando sus casi 3 décadas en Ventaneando. Dejó un legado imborrable. Su carrera en TV, sus incursiones en teatro, El Tenorio Cómico, Lagunilla, Mi Barrio, y cine, Fieras contra Fieras. Sobre todo, su hija Micaela, fruto de su matrimonio con Cristina. Las redes se inundaron de mensajes de fans que lo recordaban como un provocador único, alguien que los hizo reír y reflexionar. Cristina y Alex abrieron sus corazones tras su partida. Cristina, quien lo acompañó en sus peores momentos a pesar del divorcio, reveló el lado humano de Daniel. Un hombre que luchó en silencio contra una enfermedad implacable. Alex habló de un 2024 devastador, con la muerte de su madre por COVID-19 y la presión de esconderle a ella la gravedad de Daniel. Sus confesiones muestran a un Bisogno vulnerable, atrapado entre la fama y sus batallas internas, pero eternamente inolvidable.